Hola queridos oyentes, bienvenidos a El Rincón de los Latidos Perdidos. Hoy viajaremos a un pequeño pueblo de haciendas y calles de tierra, donde una joven llamada María aprenderá que a veces la verdadera riqueza se esconde detrás de los ropajes más humildes. En una época donde el honor se medía en tierras y apellidos, un corazón bondadoso valía menos que una moneda. Si te gustan las historias de amor que sanan heridas y transforman destinos, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarme desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Aquella tarde, en un pueblo de calles de tierra y polvo suspendido en el aire, un mendigo se detuvo frente a una casa humilde, con el sol poniéndose a sus espaldas. Llevaba el rostro cansado, la ropa rota y un hambre antigua en el estómago. Había tocado muchas puertas ese día. Casi todas se habían cerrado antes siquiera de que pudiera hablar. Pero esa puerta en particular se abrió sin que él golpeara. Una joven con vestido sencillo, manos manchadas de harina y ojeras de quien conoce el cansancio desde temprano lo miró a los ojos y no apartó la vista. No preguntó quién era, ni qué quería, ni cuánto podía pagar. Lo único que hizo fue correr un poco su cuerpo hacia un lado, dejando el marco libre, como quien abre paso a alguien que también tiene derecho a existir. Aquel mendigo no lo sabía todavía, pero ese gesto simple cambiaría el destino de 3 vidas. Mucho antes de que el pueblo hablara de la muchacha que abrió la puerta al mendigo, en la hacienda más grande de la región el tiempo parecía haberse detenido. Entre paredes altas y retratos enmarcados, el corazón de una casa entera latía en torno a una ausencia. En el salón principal, donde la luz entraba recortada por altos ventanales, colgaba el retrato de una mujer de mirada serena y sonrisa contenida. Había sido la esposa de don Esteban, dueño de tierras y hombre respetado por todos. En la pintura se veían sus manos delicadas sosteniendo un ramo de flores. El cabello recogido, los ojos claros que parecían mirar a cualquiera con una mezcla de firmeza y ternura. Ella ya no estaba, pero su presencia seguía instalada en cada rincón, en el aroma de lavanda que aún se sentía en algunas sábanas, en la forma en que las cortinas dejaban pasar la luz, en el gesto silencioso de la niña que se quedaba frente a ese cuadro todas las mañanas. La pequeña, de cabellos oscuros y pasos suaves, apenas recordaba el sonido de la voz de su madre, pero conocía de memoria cada línea de aquel rostro inmóvil. Se sentaba en el suelo, debajo del cuadro, y con un dedo recorría el marco de madera como si tocara una frontera entre 2 mundos, el que perdió y el que le quedó. No comprendía por qué todos hablaban en voz baja cuando nombraban a su madre, pero sí entendía que algo faltaba. No quería otra mujer que la reemplazara, todavía no. Lo que realmente deseaba era no sentirse tan sola en una casa tan grande. Esa soledad también pesaba sobre los hombros de don Esteban. En su habitación, frente a un espejo de marco dorado, el hacendado se miraba cada mañana como se mira a un extraño. El traje impecable, el chaleco bordado, la cadena del reloj brillando bajo la luz, todo hablaba de un hombre poderoso, seguro, acostumbrado a ser obedecido. Pero sus ojos delataban otra cosa. Dudas, cansancio, un dolor que no se curaba con hectáreas ni monedas. Desde la muerte de su esposa, algo se había quebrado en él. Había seguido administrando tierras, firmando contratos, dando órdenes, recibiendo reverencias, pero el interior de la casa se le hacía cada vez más silencioso. Los consejos de vecinos y parientes se repetían: vuelve a casarte. La niña necesita una madre. Hay muchas muchachas en el pueblo que estarían agradecidas de subir a la hacienda. Sin embargo, cada vez que alguien le sugería un nombre, él miraba el retrato de su esposa y sentía una resistencia profunda. No podía imaginar a cualquier mujer ocupando ese lugar, compartiendo la mesa, el techo y sobre todo el corazón de su hija. No quería una esposa por conveniencia, quería una madre verdadera para la niña.
Una tarde, encerrado en su despacho, con los libros de cuentas abiertos pero sin poder concentrarse, don Esteban sintió que finalmente tocaba fondo. Escuchó de lejos la risa suave de su hija, el ruido de la cocina, el trotar de caballos a lo lejos, y se dio cuenta de que, a pesar de todo ese movimiento, dentro de él había un vacío que no lograba llenar. Necesitaba saber, de algún modo, si en aquel pueblo existía todavía alguien capaz de dar sin esperar nada a cambio, alguien que supiera ver a una persona por lo que era y no por lo que tenía. Y mientras pensaba en eso, un recuerdo se coló como un rayo en su mente. Cuando él mismo, de niño, con la ropa gastada y las manos sucias de tierra, tocaba puertas pidiendo ayuda junto a su padre. La mayoría de esas puertas se cerraron en su cara. Solo una anciana, con una casa pequeña y casi vacía, les abrió, les ofreció caldo caliente y un rincón donde dormir. No tenía mucho, pero lo compartió todo. Ese recuerdo fue la semilla de la idea más arriesgada de su vida. Esa noche, don Esteban abrió un viejo baúl guardado al fondo de su habitación. Dentro encontró restos de su pasado, una camisa áspera, un pantalón remendado, un sombrero deformado, ropa que había usado cuando la tierra aún no era suya, cuando no era hacendado, cuando apenas era un muchacho intentando ayudar a su familia a sobrevivir. Se despojó del chaleco bordado, del reloj de cadena, de los anillos, de todo aquello que gritaba riqueza. Frente al espejo, el poderoso dueño de la hacienda fue desapareciendo para dar paso a un hombre que parecía uno más o menos que eso. Se miró de nuevo y casi no se reconoció. Sin embargo, no sintió vergüenza. Sintió una especie de alivio extraño. Por primera vez en años, nadie lo identificaría por su apellido, ni por cuántas cabezas de ganado tenía, ni por las tierras que heredó. Sería solamente un hombre en la calle, con hambre y cansancio. Solo así, pensó, podría descubrir qué corazón era capaz de abrir una puerta a alguien que no tenía nada que ofrecer. Abajo, al pie de la colina donde se levantaba la hacienda, el pueblo despertaba cada día con su rutina de siempre. Carros de madera chirriaban por las calles de tierra, mujeres barrían el frente de sus casas, los niños corrían descalzos, los perros buscaban restos de comida. Desde lejos se veía un lugar sencillo, casi apacible. Pero bajo esa aparente calma latía una jerarquía invisible. Los que tenían algo siempre encontraban motivo para mirar con desdén a los que no tenían nada. En ese pueblo vivía María. María caminaba cada mañana con un canasto vacío en la mano, rumbo a la panadería donde trabajaba. Su vestido era sencillo, ya un poco gastado en los bordes. Sus zapatos viejos cargaban el peso de muchas jornadas. Era hija de un hombre que lo había perdido todo por una mala decisión y de una madre cuya salud se había ido consumiendo como una vela que ya casi llega al final. Desde muy joven, María aprendió a bajar un poco la cabeza para evitar las miradas que la atravesaban como cuchillos. Sus manos olían a masa, levadura y leña. En la panadería amasaba el pan que otros comerían con normalidad, mientras ella calculaba mentalmente cuánto podría llevar a casa ese día para que su madre y ella no pasaran hambre. Aún así, cada vez que cierto grupo de mujeres entraba, las palabras caían como lluvia ácida. «Mira, ahí está la hija de aquel que se endeudó con todos. Pobrecita, aunque se lo buscaron, ¿no?» María hacía como que no escuchaba. Respondía al dolor con trabajo. Sabía que la dignidad no dependía de los comentarios ajenos, sino de seguir levantándose todos los días para sostener a su madre y a sí misma. Pero había algo que en lo más profundo le dolía: el deseo silencioso de ser vista alguna vez sin burla, sin lástima, sin desprecio, solo como una persona más. Fue en esas calles, entre murmuraciones y panes calientes, donde el camino del hacendado disfrazado y el de la joven panadera comenzó a cruzarse.
El primer día de su prueba, ya vestido como mendigo, don Esteban llamó a la puerta de una casa de paredes recién pintadas. Olía a pan dulce, a mantequilla, a comodidad. Golpeó 3 veces. Desde adentro se escucharon pasos. Una cortina se abrió apenas, un ojo lo miró de arriba abajo y luego la tela cayó de golpe. El cerrojo se aseguró con un chasquido que sonó más fuerte que cualquier insulto. En la siguiente casa, el resultado fue parecido. Económicamente no les faltaba nada, pero parecía que sí les faltaba algo en el corazón. En la ventana se veía una mesa llena de comida y gente riendo. Un sirviente abrió apenas. Lo miró con desdén, no dijo ni una palabra y cerró. Adentro las risas continuaron, como si afuera no hubiera nadie. Puerta tras puerta, la historia se repetía. Algunas se cerraban por orgullo, otras por miedo, algunas ni siquiera se abrían. El mendigo recorrió las calles, recibiendo en silencio aquello que tantos habían recibido de él sin que él lo supiera. Indiferencia. Cansado, al caer la tarde, se sentó bajo un olivo que crecía en el camino principal. El sol bajaba, el polvo se le pegaba a las botas, y el hambre rugía en su estómago. Pensó en regresar a la hacienda. Nadie sabría de su fracaso. Podría inventar cualquier excusa, pero al mismo tiempo recordó el rostro de su hija y la promesa silenciosa que se había hecho frente al retrato de su esposa. Encontrar a alguien cuyo corazón se pareciera, al menos un poco al de ella. Mientras pensaba eso, un aroma conocido llegó con el viento. Pan recién horneado. María salía de la panadería con su canasto, caminando lenta, con la espalda un poco encorvada por el cansancio del día. Al ver al mendigo bajo el árbol, lo observó unos segundos. Sus ojos no vieron solo ropa rota, sino un tipo de cansancio que ella conocía bien, el que nace de vivir muchos días seguidos luchando por solo un poco de paz. No dijo nada, no preguntó, no hizo un gesto dramático ni buscó testigos. Abrió su canasto, tomó el pan que llevaba para su madre y para ella, lo partió por la mitad y dejó un trozo sobre la piedra junto al hombre. Luego siguió caminando. El mendigo, sorprendido, tomó el pan con ambas manos. Lo sostuvo un instante en el aire, como si fuera algo sagrado. No podía creer que, habiendo dado tan poco al pueblo desde la altura de su hacienda, ahora alguien que tenía tan poco le ofreciera algo sin exigir nada a cambio. Dio un bocado. No era solo pan, era dignidad compartida. Esa noche regresó a la hacienda por el sendero lateral, evitando ser visto. Entró en su habitación sin saludar a nadie y se miró al espejo. Ya sin harapos, con su traje de hacendado, se vio extraño. El reflejo le devolvía la imagen de un hombre que había comido en exceso mientras otros se conformaban con migajas, de uno que había dado órdenes sin preguntarse qué pasaba más allá de las paredes de su casa. Sin embargo, algo había cambiado. En ese rostro que conocía, descubrió una nueva expresión: humildad. Había probado el sabor de la necesidad, el peso del rechazo y el calor de un gesto puro. Su hija lo vio pasar por el pasillo, con la ropa todavía húmeda en las mangas por haber lavado su cara apresuradamente. Ella no preguntó dónde había estado, pero reconoció en su mirada algo diferente. Y esa noche, mientras don Esteban abría un pequeño cofre con recuerdos de su esposa, encontró una carta con una frase que se clavó en su pecho: «Cuando yo no esté, asegúrate de que nuestra hija nunca sienta soledad». Se dio cuenta de que su hija estaba sola aunque estuviera rodeada de sirvientes, y recordó a María, que compartía su pan y su casa con una madre enferma que dependía de ella para seguir respirando cada día. No podía detener allí la búsqueda. Al día siguiente volvió al pueblo, otra vez con harapos, otra vez como mendigo. Intentó tocar otras puertas, con la esperanza de encontrar más corazones como el de la joven panadera. De nuevo recibió silencios, miradas de miedo,
frases duras dichas entre dientes, pero esta vez, en lugar de quedarse a la intemperie, decidió seguir el rastro de María. La vio salir de la panadería al final de la jornada, con el pan envuelto para llevar a casa. Caminaba hacia una de las calles más olvidadas del pueblo, donde la tierra se acumulaba sin ser barrida. Allí, las casas mostraban grietas evidentes, techos remendados y puertas que no recibían visitas. La siguió con cierta distancia, sin querer asustarla. María llegó a su casa, entró y cerró la puerta. El mendigo se quedó unos segundos frente a la fachada, respirando hondo, con la mano levantada a medio camino. No se atrevió a golpear. Sabía que allí dentro vivía el dolor, y tocar una puerta así era tocar una herida. No hizo falta que tomara una decisión. La puerta se abrió desde dentro. María, al verlo, se apartó suavemente del marco, como la tarde anterior en el camino. No preguntó por qué estaba allí, ni qué buscaba. No había reproche en su rostro. Tan solo una especie de aceptación silenciosa de que el mundo a veces trae personas al umbral y alguien tiene que decidir si las deja fuera o las deja pasar. El mendigo cruzó el límite de la puerta y entró en una casa que no conocía la abundancia. El suelo estaba gastado, las paredes tenían manchas de humedad y el aire olía a medicamento barato, a sopa rala, a noches en vela. En un rincón, sobre un colchón delgado, una mujer mayor respiraba con esfuerzo. Era la madre de María. Ella colocó el pan sobre una mesa pequeña, junto a una taza vacía. No explicó nada. No se justificó. No se lamentó. Simplemente compartió. Le dio agua al mendigo sin pedirle su nombre. Luego, tomó un trozo de pan y lo acercó a los labios de su madre, que abrió los ojos con dificultad. La mujer miró al extraño, pero no se sobresaltó. La pobreza le había enseñado que el mundo siempre trae sorpresas y que a veces la presencia de otro cuerpo en una habitación puede ser un alivio, aunque no se entienda bien por qué. El mendigo sintió vergüenza. Él, que podía llenar mesas y mesas en la hacienda, estaba comiendo en una casa donde cada miga importaba. «Gracias», fue lo único que logró decir. Se hizo de noche. Nadie habló demasiado. María se movía por la casa con calma, acomodando, preparando una infusión, cubriendo a su madre. El mendigo no se atrevió a pedir quedarse, pero tampoco sintió que lo echaran. Se quedó sentado en una silla con la espalda recta y las manos entrelazadas, viendo cómo la luz de un candil dibujaba sombras suaves en la pared. En aquel lugar pequeño, por primera vez desde hacía mucho, sintió algo que su hacienda enorme no le había dado, un hogar compartido. Al amanecer despertó sobresaltado. María ya estaba de pie. Revisaba cuánto pan les quedaba. Apenas un pedazo pequeño, el que había guardado para su madre. Miró el trozo, miró al hombre dormido en la silla. Podría haberse quedado con todo sin que él se enterara. Podría haber pensado, bastante hice ayer en compartir, pero no. Tomó el pedacito y lo dejó en la mano del mendigo, con cuidado de no despertarlo bruscamente. Nadie la vio, nadie le aplaudió, ningún vecino sería testigo de aquello, y justamente por eso ese gesto fue tan verdadero. Cuando el mendigo abrió los ojos y vio el pan en su mano, una oleada de emoción lo atravesó. Recordó las mesas repletas de su hacienda, los banquetes donde el pan sobraba y terminaba convertido en migas para alimentar gallinas. Nunca, en toda su vida, un trozo de pan le había significado tanto como ese pedazo pequeño, ofrecido en silencio desde la escasez. Quiso agradecer de un modo que estuviera a la altura. No tenía nada material que pudiera darle sin revelar quién era, pero sí podía hacer algo, servir. Así que se levantó, buscó una escoba, un balde, un trapo viejo. Sin pedir permiso, empezó a barrer el piso, a limpiar una mesa, a traer agua del pozo.
Sus manos, acostumbradas a lucir un anillo y a sostener plumas elegantes, comenzaron a conocer la aspereza de la madera, la dureza de la cuerda del balde, el peso del agua en los brazos. María lo observó, sorprendida. No reconocía a ese tipo de hombre. Los hilos de su curiosidad se tensaron un poco más cuando, al levantar una caja, él dejó ver por un segundo una tela fina debajo de la camisa desteñida. No era ropa de mendigo, era de alguien que había conocido la comodidad. No dijo nada, pero en su corazón una pregunta se instaló: ¿quién eres realmente? Mientras el día avanzaba, el pueblo empezó a llenarse de susurros. Una frase se repetía, inflada por la imaginación de todos. Lo vieron entrar en la casa de la panadera. La calle que nunca recibía visitas se convirtió, de pronto, en el centro invisible de todas las miradas. Nadie conocía la historia de María completa. Nadie había preguntado por su madre enferma. Nadie había tocado su puerta para ofrecer ayuda. Sin embargo, todos se sentían con derecho a opinar. Eso pasa cuando una muchacha no sabe guardarse su lugar. ¿Quién deja entrar a un vagabundo a su casa? Las mujeres decentes no abren puertas así. El rumor se volvió juicio. El juicio se volvió condena. Y el mendigo desde dentro escuchó cómo las voces del pueblo se afilaban contra la joven que le había dado pan y techo. Sintió ira, no hacia ellos solamente, sino también hacia sí mismo. Durante años, él había formado parte de esa misma ceguera desde la altura de su hacienda. No podía quedarse escondido. Respiró hondo, empujó la puerta y salió. Los murmullos se cortaron de golpe. Todas las miradas se clavaron en él. No lo veían como un hombre, sino como un símbolo de todo lo que rechazaban: pobreza, peligro, vergüenza, amenaza. Unos pasos más allá, María escuchó su nombre pronunciado con veneno. Estaba acostumbrada a eso, pero algo había cambiado en ella. Por primera vez en mucho tiempo levantó la cabeza, no para pelear ni para suplicar, simplemente para no permitir que la humillación la arrastrara a mirar al suelo como si no valiera nada. En ese instante, los ojos del mendigo se encontraron con los de ella. Él pensó, con una claridad nueva: es la única que me vio como humano cuando todos me trataron como nada. No podía seguir jugando a ser otro. Tenía que volver a ser quien era, pero no el mismo que había sido. Ese día regresó a la hacienda sin esconderse. Entró por la parte de atrás, se quitó las ropas viejas, las dejó en el suelo y se vistió otra vez con su traje de hacendado. Sin embargo, la tela ya no le caía igual sobre los hombros. Le pesaba. Al mirarse en el espejo, notó que algo no encajaba. El hombre que veía enfrente tenía poder, sí, pero le faltaba algo que el mendigo sí había tenido: la conciencia viva de lo que significa un trozo de pan cuando hay hambre, una puerta abierta cuando el mundo entero se cierra. Su hija corrió hacia él y lo abrazó. Él, al sentir ese cuerpecito pequeño sostenido en sus brazos, entendió realmente la magnitud de lo que buscaba. No quería una mujer que supiera poner la mesa y dar buenas apariencias. Quería a alguien que fuera capaz de tomar una mano pequeña y convertirla en su prioridad, como María cuidaba de su madre sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo reconociera. Esa noche, frente al escritorio, tomó una hoja en blanco, la pluma y la tinta. No necesitaba un discurso largo. Escribió solo 6 palabras: te espero, mañana, en la hacienda. Selló el sobre con cera y mandó a su mensajero más discreto. Nadie debía enterarse antes de tiempo, ni el pueblo, ni los capataces, ni los parientes curiosos. María recibió la carta al caer la tarde, cuando el cielo comenzaba a tornarse rosado. Al ver el sello, sintió un nudo en el estómago. Pensó que tal vez se trataba de algún reclamo, algún problema, alguna deuda antigua que caía sobre ella. Sus manos temblaron al romper el sello. Al leer el contenido, su corazón se detuvo por un instante. Te espero,
Mañana, en la hacienda. No había firma, no había explicación, pero de algún modo supo quién la llamaba. Esa noche casi no durmió. Miraba el techo mientras su madre respiraba a su lado. Pensó en todo lo que podían decir si la veían subiendo a la casa grande. Pensó en la niña que quizás vivía allá arriba. Pensó en el mendigo que barrió su piso, que tomó agua de su cuenco, que agradeció cada miga, y decidió que, pasara lo que pasara, prefería enfrentar la verdad que seguir viviendo en un rincón donde nadie la veía realmente. El amanecer la encontró de pie, vistiendo su mejor falda, la única sin remiendos visibles, y trenzando su cabello con manos nerviosas. Cuando salió a la calle, las miradas de los vecinos la siguieron como sombras. Algunos se asomaron a las ventanas, otros susurraron entre dientes. No le hizo falta escuchar las palabras. Conocía de memoria el tono con el que el pueblo se alimentaba de la vida ajena. Respiró hondo y siguió caminando. La hacienda desde abajo parecía un gigante. El portón se imponía contra el cielo y las paredes claras brillaban con la luz del sol. María no la había visto de cerca nunca. La mayoría del pueblo solo la contemplaba desde la distancia, como si fuera otro mundo. Y lo era. Los guardias la vieron aproximarse y dudaron. Su ropa no encajaba en ese paisaje de orden y abundancia. Pero su mirada tenía algo firme, una verdad que no sabía de posiciones ni de diferencias. Sin entender del todo por qué, se hicieron a un lado y le abrieron la puerta. Más allá del portón, el patio central de la hacienda se extendía con su piedra limpia, su fuente silenciosa, sus corredores amplios. Allí, de pie, la esperaba don Esteban. No llevaba harapos esta vez, sino su traje de siempre, pero ya no se sostenía en su propia imagen con la misma seguridad de antes. Se veía más humano, más vulnerable. Cuando los ojos de ambos se encontraron, ella reconoció algo que no esperaba ver en un hacendado: gratitud. Él vio, en aquella muchacha de manos trabajadas, a la mujer que había abierto su casa al hombre que el pueblo entero había despreciado. Se acercó despacio. La voz le tembló cuando habló. «No vine a pedir pan», dijo él, con honestidad. «Vine a buscar una madre para mi hija». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. María sintió que el mundo se detenía, no porque soñara con una hacienda ni con un marido rico. Su vida le había enseñado que la riqueza puede ser cruel, que el poder mal usado hiere. Lo que la conmovía no era la casa donde estaba, sino la niña que él mencionaba, una niña que, como ella, quizás conocía demasiado bien la soledad. En ese instante, una puertecita lateral se abrió y la niña salió. Su vestido claro contrastaba con el suelo de piedra. Caminó con timidez, pero sus ojos tenían una luz expectante. Se detuvo frente a María y la miró con esa forma directa con que los niños miran cuando aún no han aprendido a fingir. No dijo nada. Solo extendió su mano pequeña. María miró esa mano, luego miró a don Esteban, luego a la casa, luego a sí misma, recordando todas las veces que le cerraron puertas, todas las veces que soportó humillaciones por cuidar a su madre, todos los días en los que sintió que su vida solo servía para sostener el peso del mundo sin recibir nunca un abrazo. Y entonces, sin discursos, sin promesas ruidosas, sin papeles de por medio, tomó la mano de la niña. En ese gesto simple, aceptó mucho más que una invitación a la hacienda. Aceptó la posibilidad de construir algo distinto, un hogar donde el pan nunca faltaría, pero tampoco la ternura, donde ella dejaría de ser la hija del endeudado o la panadera humillada, para convertirse en mujer, en compañera, en madre de una niña que le extendía su confianza sin condiciones. Con el tiempo la historia se extendió por el pueblo como lo hacen todas las historias, pero esta vez con un matiz diferente. Muchos murmuraron,
Otros envidiaron y algunos incluso criticaron, porque el miedo siempre encuentra una excusa para disfrazarse. Sin embargo, los años se encargaron de mostrar lo que en realidad había ocurrido. El hacendado se volvió más cercano a su gente, se preocupó por las necesidades de los trabajadores, abrió puertas que antes se mantenían herméticamente cerradas. La hacienda ya no fue solo un símbolo de poder, sino también de justicia y de ayuda. En la casa grande, las risas volvieron a llenar los pasillos. La niña creció de la mano de María, que aprendió a caminar en su nuevo mundo sin olvidar de dónde venía. A veces, al caer la tarde, se sentaba sola en el corredor a mirar el horizonte. Sus manos ya no olían a harina todos los días, pero todavía conservaban esa memoria. Y cada vez que veía un mendigo cruzar el camino de la hacienda, lo recibía con respeto, con comida y con una silla donde pudiera descansar. Porque ella sabía, mejor que nadie es solo lo que carga encima, ni solo la ropa que lleva. Tal vez, al escuchar esta historia, uno piense que se trata solamente de un romance bonito con buen final. Pero en el fondo, lo que palpita detrás de cada escena es algo más profundo, la pregunta de si somos capaces de ver a los otros cuando no tienen nada que ofrecernos. Un hombre rico tuvo que ponerse harapos para descubrir la pobreza que llevaba en el corazón. Una joven humillada por todos tuvo que abrir la puerta de su casa para descubrir que su valor no dependía del juicio del pueblo. Una niña, sola en una hacienda enorme, tuvo que extender su mano para que el amor encontrara un lugar nuevo donde echar raíces. Y ahora, mientras esta historia se apaga suavemente en tus oídos, quizá valga la pena mirar un momento hacia adentro y preguntarte: ¿a cuántas personas has juzgado por la ropa con la que llegaron a tu vida? ¿A cuántas cerraste la puerta por miedo, por prejuicio o por costumbre, sin preguntarte qué hambre traían en el alma? ¿Y cuántas veces tú mismo has tocado puertas invisibles, deseando que alguien al otro lado se hiciera un poco a un lado para dejarte pasar? Si esta historia movió algo en tu corazón, tal vez la próxima vez que alguien parezca tener poco, recuerdes que, detrás de esa apariencia, puede latir una vida entera esperando solo un gesto de humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. No dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un like al video. Compartan con sus amistades y dejen en los comentarios cuál fue la parte que más los emocionó.